Yo me iba con una vez. Sí, al mole era casi el mío. Yo me acuerdo una vez que llegué al día tuyo y era el día que salía el PlayStation. Fue el de Ronaldo y fue el de Suárez. Despierta, borinqueño, que ha dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. Hasta llamar patriótico, guarde tu corazón, no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos las dará. Vámonos por ingenio, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. De lejos canto, porque anhela el corazón cantarle a este rincón que no se olvida. De lejos canto mi más sentida canción, que llena de recuerdos nuestras vidas. Hay que ver cómo de noche la luna va castigando el palmar y con látigos de plata va azotando inútilmente el mar. Y se ve maravilloso como duendes en retozo los destellos intranquilos en el límpido cristal. Noche, sutil maravilla, lluvia en quebradillas, la noche más linda que pude soñar. Cálida, salpicada de estrellas, romance y querellas, canciones que tienen sabor tropical. Cálida, salpicada de estrellas, romance y querellas, canciones que tienen sabor tropical, tropical. Mi nombre es Orlando Ortiz Avilés, vengo de Río Piedras, Puerto Rico. Pues me dijeron que hiciera una reflexión de parte de los jóvenes. Había venido a estos lares, había venido en el 2013, cuando fue la primera marcha de Oscar. Esta comunidad nos recibió Charca, nos contó la historia de la comunidad, la importancia en la lucha de esta comunidad. Compañera aquí presentó un busto de Oscar en ese momento.
Pues el contexto actual de los estudiantes. Pues nos dirigimos un 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Los estudiantes pues van a hacer su aportación. Va a ser un 1 de mayo bastante autónomo, ¿verdad? Muchas organizaciones desde sus espacios pues están haciendo sus convocatorias. El punto de encuentro, la milla de oro, pero la salida van a ser de diferentes puntos. O sea, que va a ser así como una especie de diferentes calles, ¿verdad? Con muchas personas y se van a encontrar en la milla de oro. Hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Pues por la cuestión de no perder el espíritu de lo que debe ser un 1 de mayo combativo y revolucionario, ¿verdad? Los estudiantes siguen impulsando la auditoría de la deuda. Yo creo que eso es muy importante. Auditar la deuda, ¿verdad? Cómo nosotros o cómo el gobierno, ¿verdad? Nos llegó a este punto y cómo nos quiere pasar factura a nosotros, ¿verdad? Y ante ese reclamo del pueblo de auditar la deuda, cómo se resisten, ¿verdad? A no querer auditar la deuda, porque obviamente hay una complicidad ahí de muchos sectores de la clase rica de este país y sectores financieros de Estados Unidos que están vinculados a la creación de esa deuda, y por tal razón pues no se quiere auditar la deuda, lo que es una falta de respeto, ¿verdad? El pueblo mismo querer pasarle factura de esa deuda sin antes ver cómo se llegó a tal deuda. Y no es que la deuda sea mala en sí, todo el mundo tiene deuda de alguna u otra manera. En nuestra casa tenemos deuda. La deuda no es mala en sí, pero la deuda para quién, o sea, dónde se ve esos préstamos que se cogieron, en dónde se ve ese fruto, ¿verdad? En su casa, pues usted tiene una deuda, pues mira, para mejorar cierto espacio de la casa, usted pues se involucra en una deuda. Pero en esta deuda de país no se vio el fruto, el pueblo no vio el fruto. Y yo creo que la deuda no es mala en sí misma, pero la deuda para quién, ¿verdad? ¿Qué se hizo con esa deuda? ¿Qué se hizo con esos préstamos, en otras palabras? Pues yo sería esa nuestra reflexión de parte del movimiento estudiantil. Un 1 de mayo autónomo, bastante combativo. Hay amenazas hasta activar la Guardia Nacional de parte del gobierno, ¿verdad? Estar pendiente, activar esas alianzas, ¿verdad? Esas redes de comunicación y de apoyo muy importantes. Hoy salió una comunicación, ¿verdad? Que no se ha activado la Guardia Nacional, pero no nos sorprendería, ¿verdad? Ante tantos sectores que están convocando este 1 de mayo. Hoy es 26 de abril, es el natalicio del comandante Filiberto Ojeda Ríos, y por eso nos hemos reunido aquí para conmemorar esa fecha y recordar y celebrar el legado del comandante. Que vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en el país, pero también un poquito de cuál fue la reflexión que había hecho Filiberto y que nos llega hasta hoy. Viene la juventud y confío en lo que está sucediendo hoy día con la juventud. En esta se ve reverdecer la esperanza. Esas son palabras del comandante dedicadas a la juventud en aquel momento. Dedico estas palabras a esa juventud en lucha que, como dijo el comandante, es la esperanza de Puerto Rico. La situación económica y fiscal del país ha estallado. Ya no hay cómo esconder la realidad. Una realidad que vislumbraba Filiberto Ojeda Ríos en agosto de 2005, cuando le decía al periodista José Elías Torres: yo creo que ese es uno de los problemas graves, eso es parte de la gran crisis que se va incrementando en el país, porque eso es precisamente lo que va a hacer. Es una fuga de capitales, en otra forma, ¿no? Se está fugando el dinero, se está fugando la inversión, se va creando mucho más desempleo. La crisis se va profundizando en Puerto Rico, lo que quiere decir que la alternativa para nosotros es una sola: romper con eso y entonces empezar a bregar con la reconstrucción de Puerto Rico independiente. Pero hay que resolver el problema del estatus. Hay que tomar la sartén por el mango y para eso hace falta decisión. Y la decisión es la que el sistema norteamericano y el colonialismo, la capacidad de tomar decisiones, es lo que nos ha eliminado al pueblo
con sus políticas aplicadas a Puerto Rico, y eso es lo que tenemos que recuperar para comenzar por ahí. En Puerto Rico nunca hemos tenido, como dice Filiberto, la capacidad de tomar decisiones. Ahora, en un movimiento que ha dejado perplejos a muchos apologistas de la colonia perfumada, tanto el Ejecutivo Federal como el Congreso y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le gritan al mundo esa verdad que los independentistas siempre hemos sabido y denunciado: que Puerto Rico nunca ha dejado de ser una colonia clásica. Se rompió la vitrina de la democracia que tanto ensalzaran durante la Guerra Fría, porque solamente eso ha sido el funesto Estado Libre Asociado, una criatura de la Guerra Fría que los Estados Unidos crearon con la complicidad de Luis Muñoz Marín. El propósito del engaño era demostrar que Estados Unidos era la nación que daba lecciones de democracia al mundo y que no mantenía países en la esclavitud del coloniaje. Recordemos que el Partido Nacionalista llevó a cabo el acto heroico del ataque al Congreso con la intención de denunciar ante el mundo el engaño que se perpetraba en Puerto Rico. Ahora, Estados Unidos, con su dominio global y su poderío militar, su casi total predominio en las Naciones Unidas, no le teme al qué dirán internacional. Como emperador, no tiene que dar explicaciones a nadie, y como colofón de esa mirada revisada sobre nuestro país, nos impone la dictadura de la Junta de Control Fiscal, que para todos los efectos releva del exiguo poder en la colonia a los que obtuvieron más votos en las pasadas elecciones. No voy a invertir demasiado tiempo en describir el efecto de las decisiones de la Junta sobre todos nosotros. Lo hemos visto en las leyes que imponen el abuso contra la clase trabajadora, la imposición del nombramiento de la coronel Hernández para dirigir y militarizar la policía, el nombramiento de una empresaria gringa para dirigir la privatización del sistema de educación, así como el nombramiento de otra empresaria gringa como directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, quien será quien gobierne el país. Estos dos nombramientos tienen varias cosas en común, pero en aras de la brevedad destaco dos. Ambas son empresarias sin compromiso alguno con nuestros intereses y necesidades, y sin conocimiento alguno sobre el país. Además, tienen en común los escandalosos salarios y beneficios marginales que van en contra de la necesidad de austeridad que reclama la misma Junta de Control Fiscal. Esta Junta se nombró no para facilitar la recuperación económica, sino para asegurar que los usureros de Wall Street cobren una deuda ilegal que no estamos obligados a pagar. Para cobrar esa deuda, se propone eliminar los derechos laborales de los trabajadores públicos y privados, regresando así a la situación prevaleciente a principios del siglo XX y eliminando todo lo logrado por la lucha y el sacrificio del movimiento obrero. Propone además la eliminación o reducción de las pensiones de los jubilados, hundiendo aún más en la miseria a quienes trabajaron durante toda su vida y pagaron por sus pensiones. El recorte de fondos a programas sociales y a la Universidad de Puerto Rico también es parte del plan. Ese dinero será parte del botín de los bonistas si lo permitimos. Son muchas las medidas que nos afectarán a todos, pero creo que con las mencionadas basta. Como secuela de estas medidas, que por lógica se sabe que causarán malestar, de hecho, ya se está demostrando ese malestar, se amplía y profundiza la represión. Se aprueban medidas que criminalicen la protesta, como la conocida como Ley Tito Kayak. Vimos hace unos días cómo la policía infiltra con efectivos y ropas civiles en las actividades de protesta. Vimos la brutalidad con que se secuestra a 2 estudiantes y les fabrican cargos. Vimos el uso indiscriminado del gas pimienta y el rotén. Esto va a ir en alzada, si lo permitimos. Ante esta situación, nos corresponde al pueblo de Puerto Rico luchar por nuestra propia salvación. Solo el pueblo salva al pueblo. Por esto dedico mis palabras a la juventud en lucha, pero también a los que luchan por el ambiente, por las comunidades, por los derechos laborales.
son ejemplos de la lucha popular que es necesario llevar a cabo con perseverancia y con voluntad de triunfo. La lucha no puede ser esporádica ni sectorial, tiene que ser continua, organizada y coordinada. La lucha tiene que tener un propósito que trascienda lo pequeño, lo individual y provincial. De nada vale que hoy salvemos la universidad, pero se privatice la educación elemental y secundaria. De nada vale que hoy salvemos una playa, pero el resto de las costas sean entregadas a los depredadores. De nada vale que salvemos un pedazo de Puerto Rico y perdamos al país completo. La lucha debe ser por salvar a la gente, al pueblo, al país. La lucha debe ser por la transformación total de este sistema opresivo y explotador que no nos da pausa. Nos decía Filiberto, nuevamente demostrando su capacidad para analizar su presente y proyectarse al futuro, que hay que prepararse porque la crisis que viene es grave y no hay soluciones inmediatas. La única solución viable es la independencia. Eso es lo fundamental. Por eso hoy es necesario que hablemos de la lucha por la independencia, no como fin, sino como instrumento para poder construir una sociedad en la que la prosperidad no sea resultado de la explotación de unos grupos para que otros vivan bien. Una sociedad en la que se respeten los derechos de todo el pueblo, sin importar edad, sexo, identidad sexual, raza, color, religión, nacionalidad, en fin, la rica diversidad humana. Una sociedad en la cual la educación y la salud sean derechos y no mercancía. Una sociedad en la que se respete la naturaleza y se proteja el medio ambiente en el cual tenemos que vivir hoy y en el que tendrán que vivir nuestros descendientes. El momento nos empuja a tomar caminos de acción urgente y clara. Tenemos ante nosotros alternativas de lucha de diferente naturaleza. Algunos compañeros escogen el camino electoral y otros el camino de la lucha popular. El comandante Filiberto Ojeda Ríos, cuyo cumpleaños 84 conmemoramos hoy, tenía claro su camino. Siempre lo tuvo. En su entrevista de agosto de 2005 con el periodista José Elías Torres decía: mientras Puerto Rico no sea libre, mientras Puerto Rico vive la opresión, mientras los puertorriqueños estemos sufriendo de toda política en lo ideológico, en lo cultural, que hemos sufrido de parte de los colonialistas, la lucha armada es vital y es importante. Esa visión sobre la lucha armada es fundamental en la perspectiva de lucha de nuestros grandes patriotas, aunque difieran en el cómo llevarla a cabo. Son tiempos distintos y la lucha que comenzó con el grito de Lares fue evolucionando pasando por la insurrección de Jayuya, el ataque al Congreso, hasta llegar a la etapa de algunos, que algunos han denominado nueva lucha, que no es otra cosa que la continuación de una misma lucha. Esta etapa comienza a desarrollarse a partir de la década del 60. En esta época aparecen las distintas organizaciones clandestinas. Estas organizaciones, al igual que el Partido Nacionalista anteriormente, identifican muy bien al enemigo y sus ataques van dirigidos contra el aparato colonial y represivo, responsables de nuestra situación, y contra los grandes intereses que explotan el trabajo de hombres y mujeres y obstaculizan el desarrollo de nuestra economía nacional. En esa línea de soluciones, debo decir que Filiberto claramente dice que las elecciones no son la solución. En esa última entrevista repite lo que había dicho antes, y cito: yo no creo en la lucha electoral para lograr la independencia de Puerto Rico, y en esto quiero ser bien claro. A través de la lucha electoral no se logra la independencia. En una carta que le envió al periodista José Elías Torres y que éste publica en su libro Filiberto Ojeda Ríos, su propuesta, su visión, dice sobre las elecciones: el proceso electoral de nuestro país ha sido muy convulso y ha afectado la totalidad de nuestra población, produciendo un sismo ideológico divisionista, de agresiones entre hermanos y de insultos muy generalizados y sin razón de ser. Más adelante indica que mediante las elecciones se pueden lograr algunas cosas que pueden ser importantes, pero indica, y cito: sí, siempre he entendido que un partido independentista en un sitio como la Asamblea Legislativa
tiene que ser radical en sus planteamientos y que su radicalismo lo lleve a la gente. Que no se quede allí, porque allí no hace nada. Tiene que tirarse al pueblo, hacerle sentir el planteamiento de oposición radical o para que vean que la única alternativa es la independencia. Tiene que hacer ese trabajo de manera muy organizada y tiene que masificarse. Filiberto escogió el método de lucha que entendía más idóneo dadas las circunstancias que se desarrollan en Puerto Rico. La lucha clandestina armada. Explica con claridad lo que significa la clandestinidad. En Puerto Rico se puede ser clandestino estando en el Capitolio, se puede ser clandestino estando en el FBI, se puede ser clandestino en cualquier lugar de Puerto Rico, pero donde se está sirviendo a la patria a través de un movimiento revolucionario. Y además de clandestino, también es que puede organizar lo que tenga que organizar dentro de una dinámica de silencio. También explica claramente su visión de la lucha armada como método vital e importante. ¿Cómo se hace la lucha armada? Eso es harina de otro costal, porque ni somos locos, ni somos aventureros, ni somos foquistas. Somos personas que tenemos un buen sentido de raciocinio para comprender cuándo la lucha armada se tiene que desarrollar y cuándo no. Cuándo se hace algo y cuándo no. Pero la lucha armada en una colonia está vigente en todo momento. Dicho esto, nos dice que la lucha armada no tiene nada que ver con terrorismo. No surge de momento, sino que va desarrollándose poco a poco. Concibe esa lucha como propaganda armada que tiene un sentido descolonizador y siempre vinculada a los intereses del pueblo. La unidad en la acción del movimiento independentista es un tema que el comandante trata en muchas ocasiones. La última vez que lo hizo fue en el discurso del 23 de septiembre de 2005 en Lares. Para el comandante, la unidad del movimiento es esencial. También considera esencial el rechazo al reformismo. Por eso señala el error de condescendencia con el Partido Popular cuando independentistas hacen alianzas con ese partido colonialista. Entendía que eso divide más al movimiento, pero define el movimiento y que retrasa la lucha mientras fortalece al PNP y al PPD. Llama a la acción unitaria, pero define la unidad desde la perspectiva del respeto por las diferencias que se podrían dilucidar en foros apropiados. Esa unidad en la acción a la que llamaba Filiberto con urgencia es aún más urgente en estos momentos. El imperio se ha embarcado en una recolonización que retrotrae el proceso colonizador a las primeras décadas después de la invasión del 25 de julio de 1898. Ante esto, han surgido llamados a la unidad y la acción en la calle desde diversos sectores, incluyendo mensajes del Ejército Popular Boricua machetero. Aunque hasta el momento no se ha concretado un movimiento popular contra la situación, el nombramiento de la Junta de Control Fiscal abre la posibilidad de que ese pueblo abusado hasta el límite se tire a las calles a reclamar justicia. Por supuesto, como dijimos antes, eso trae el recrudecimiento de la represión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta lucha es de todos y todas. Todos y todas tenemos que meter mano, como decimos en Orocovis. Las organizaciones independentistas, dentro de su gran diversidad, tenemos que unir los esfuerzos para apoyar a las compañeras y compañeros acosados por los federales. Debemos tomar la iniciativa de las protestas contra los prestamistas usureros de Wall Street y la Junta Federal, ya que son pájaros de la misma pluma. Pero más importante, debemos exigir el verdadero proceso de descolonización y autodeterminación, que no pasa por asambleas de estatus que reconozcan la estadidad como alternativa descolonizadora, ni tampoco por plebiscitos preparados para lograr un resultado específico. El verdadero proceso es más complejo y requiere supervisión internacional. Habría que comenzar por el cese de toda persecución contra independentistas y el comienzo de la transferencia de poderes. Por supuesto que Puerto Rico tiene que exigir una indemnización por los muchos años, más de un siglo, de explotación colonial a los que hemos estado sujetos. Sobre este proceso hay mucho que decir,
y hoy no tenemos el tiempo. Pero es parte de la obligación del movimiento independentista orientar al país correctamente, sin alianzas electoreras con colonialistas oportunistas ni mal llamados soberanistas. Desde el movimiento 26 de abril lo hemos hecho y continuaremos haciéndolo. Vamos a terminar ya mismo, pero antes, en vista de cómo ha aumentado la represión y los rumores de que va a continuar en alzada, vamos a hacerle unos pequeños recordatorios de qué hacer cuando se enfrentan a una intervención, ya sea de la policía o ya sea de los federales. Hay unas actitudes que debemos asumir cuando nos enfrentamos en esas situaciones. Por ejemplo, tenemos que recordar, primero más que todo, que tenemos que mantener la calma. Y no debemos contestar preguntas más allá del nombre. Usted tiene el derecho a la presencia de un abogado si va a ser interrogado. Así que exíjalo de inmediato. Nos hemos encontrado con que a los compañeros que han arrestado, cuando llegan los abogados que se ofrecen a representarlos, no los dejan entrar porque ellos no han pedido representación legal. Así que es importante que inmediatamente se pida un abogado. Usted tiene derecho a conocer el nombre de los agentes y que intervienen con usted y a grabar la intervención. Por eso no se puede permitir lo que está sucediendo ahora, de estos policías que no tienen ni el nombre, ni la placa, ni nada. Y algunos vestidos de civiles. Hay una protesta todos los días, pero en Puerto Rico está pasando más que en Venezuela. Porque es la presión de la prensa internacional, lo que quieren los americanos. Entonces desvirtúan todo lo que está pasando aquí. Entonces, yo diría que el movimiento independentista tiene que ir a aprovechar los momentos. Se perdió el momento cuando nos matan al comandante, que fue el momento más importante. Durante la muerte del comandante, cuando muere Filiberto, no se hizo nada. Solamente se hicieron unas cositas aquí, se hicieron unas cositas allá. Y lloró todo el mundo y lloraba. El pueblo estaba consciente de que lo habían matado. El pueblo estaba consciente. Y el pueblo estaba diciendo, mira, lo mataron injustamente. Pero vinieron eso y fueron echando de nuevo eso. Y Filiberto era un asesino, Filiberto era un pillo, Filiberto era esto. O sea, vamos a ver de qué momento el independentismo puede aprovechar los momentos. Porque ellos aprovechan todo lo que tienen para decirnos, como decimos los boricuas, jodernos. Yo soy miembro del movimiento 26 de abril, soy estudiante también de la UPR de Río Piedra. Actualmente estoy estudiando y soy candidato a graduación de Relaciones Laborales. Realmente es bien interesante, ¿no?, lo que está pasando en la universidad y cómo cada día más nos intimidan de diferentes formas. Ayer fue Rivera Chats, los otros días fue en el Capitolio tirándonos pepper spray. Hay que aclarar, ¿no?, algo, que nosotros tenemos unos reclamos nacionales que fueron aprobados en una asamblea nacional por 10.000 estudiantes. Y dentro de ellos está la auditoría de la deuda, ¿no?, porque nosotros entendemos y nosotras entendemos que es un acto irresponsable el querer quitarnos 512 millones y ponle que ya la semana que viene nos van a recortar 600 millones y ya el mes que viene nos van a decir, mira, vamos a recortar la Universidad de Puerto Rico completa, porque estamos claros que la Universidad de Puerto Rico representa un pilar para la cultura puertorriqueña y sí representa una cuestión de identidad, porque muchísimas personas nos formamos ahí y entendemos lo que es la historia de Puerto Rico y nos vamos acoplando con lo que es el puertorriqueño. Independientemente que sea una educación occidental y sea la casa de Hodgkin o la casa de Jaime Benítez, la casa de estudios, hay muchísimos estudiantes como los que están hoy en día en los portones que estamos luchando por romper esa educación. Y por eso, aparte de la auditoría de la deuda, tenemos como reclamo una reforma universitaria.
porque entendemos que la universidad en estos momentos no nos representa. Entendemos que el que sea politizado, como está diciendo el compañero, eso del Partido Popular o el Partido PNP o el partido que sea, cualquier partido que venga emergente, el venir a politizar y decirnos en la universidad cómo va a correr la universidad, definitivamente es un acoso, es agitador, es una violación a los derechos del estudiantado, del profesorado y de los no docentes, de los trabajadores que también participamos de la comunidad universitaria. Nosotros pues es bien interesante porque la universidad también está pasando por un proceso, se llamaría como un tipo de vacío, ¿no? Porque las grandes organizaciones políticas que antes militaban dentro de la universidad han decaído y eso tiene mucho que ver con lo que usted estaba hablando también, ¿no? La cuestión de Filiberto, cuando murió, sí, hubieron unos actos fúnebres, unos actos culturales y cómo la discusión de la independencia se ha enfocado hoy en día más en actividades culturales y ya no están tantos actos militantes y se está viendo de nuevo la presión en la calle, pero todavía vemos que son presiones no económicas. Por eso lo del paro el 1 de mayo, que está excelente y definitivamente aquí todos y todas deberíamos apoyarlo. Y definitivamente cada vez más nos están asesinando y es una cosa increíble. El proyecto 938 que va a bajar mañana es otra medida más antiobrera, la cual por cualquier cláusula congela el convenio colectivo completamente. O sea, lo que nos están diciendo en la cara es que todas estas personas y antecedentes a mí, porque yo no pasé por estas luchas, pero todos estos obreros y obreras que dejaron sangre y dejaron el pellejo en la raya porque se les dieran esos derechos obreros, ahora mismo se les está quitando a puerta cerrada. Igual que lo que hicieron con lo de la auditoría, con la comisión de la auditoría. Por la noche, en Fast Track, nos fuimos. Ya, no existe comisión de auditoría. Reforma laboral, por la noche. Y estamos viendo que la juventud se está levantando. Pero sí, la juventud necesitamos más formación política. Y sí necesitamos tener más discusiones ideológicas. Porque tenemos que darle dirección a este país. No es solamente decir no nos recorten, no es solamente decir sí, necesitamos la mejor educación en Puerto Rico, tanto primaria como secundaria. Es también entender para qué necesitamos esa educación y a quién le va a responder esa educación. Porque nosotros no necesitamos tener educación para formar ingenieros, para entonces irnos para Estados Unidos y trabajar para la Boeing o trabajar para cualquier agente de milicia, porque ahora estamos viendo también que más y más somos los puertorriqueños y puertorriqueñas que se están metiendo en la milicia de los Estados Unidos. Oye, echamos para atrás como en la universidad en un momento la lucha era por sacar la milicia y era una lucha en contra del reclutamiento militar y era una lucha en contra del ROTC y hoy vemos cómo las cartas se han virado. Definitivamente los invito a todas y a todas a participar de cualquier huelga, porque hoy en día, tú sabes, se levantó la de Utuado, pero eso fue ilegal, se levantó de Carolina, pero fue ilegal. Y los invito a todas y todas a participar de los diferentes recintos en sus esferas de huelga. Yo creo que es bien importante que esto sea una lucha de país, no una lucha solamente del estudiantado, porque si se queda nada más en los estudiantes y particularmente de los estudiantes universitarios, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado. Lo que vamos a encontrar es que van a decir, mano, la lucha lo que llevó fue a que les quitaran la beca federal, a que les quitaran el título 4, a que les quitaran los fondos, a que cerraran la universidad. Por eso es que esto tiene que ser una lucha del país, no puede ser nada más del estudiantado. Y es tanto por ustedes como tanto por los que vienen. Es bien importante. Y que no sea de una forma asistencialista, algo que uno siempre habla con los profesores, ¿no? Los profesores nosotros no necesitamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino que nos ayuden y que estén con nosotros metiendo las manos en el barro. Igual también las comunidades que nos rodean. Igual nosotros a ellos. Nosotros no tenemos que venir a las comunidades y decirles, mira, ustedes tienen que hacer las cosas así, así, o se tienen que unir a nuestra lucha porque se tienen que unir, sino entender que esto es una lucha de nosotros y nosotras. Así que muchísimas gracias. Yo lo que quería decirles, yo soy miembro de la Federación de Maestros, estuve en la huelga del 2008, participé de la toma del Senado para defender nuestro retiro y estamos en muchas luchas. Yo lo que quiero plantearles es la versión de la Federación de Maestros. La Federación de Maestros es un sindicato
que creen que es un sindicato clasista. ¿Qué quiere decir esto que es un sindicato clasista? Pues un sindicato que está con el pueblo y que quiere la educación para el pueblo y que quiere que el pueblo controle las escuelas, el pueblo con los maestros. Y entonces ahora mismo estamos planteando que debemos irnos el 1 de mayo y que toda la comunidad puertorriqueña puede participar. ¿Por qué? Porque en cada pueblo de Puerto Rico hay una escuela y en cada una de esas escuelas hay padres, en cada una de esas escuelas hay niños. Y nosotros necesitamos el respaldo de esos padres para que no manden sus hijos a la escuela el 1 de mayo. Estamos pidiéndole a los padres que nos apoyen en eso. ¿Por qué van a hacer eso? Porque nosotros estamos planteando que los padres tienen que luchar por sus escuelas. Quieren privatizar las escuelas públicas de Puerto Rico. Y lo quieren hacer de muchas formas. Y quieren engañar al pueblo diciendo que son lo que llaman charter schools, que son y que parte del gobierno y parte de pública y todo un enredo de cosas, pero son privatizarlas. Y al privatizar las escuelas nos quitan las escuelas del pueblo. Nosotros queremos que sean las escuelas del pueblo, que el pueblo diga qué se enseña aquí, que el pueblo diga cómo es que vamos a funcionar esas escuelas. Y nosotros creemos eso. Y para usted hacer eso tienen que ahora defender las escuelas públicas. Y el 1 de mayo estamos pidiendo a los padres en cada uno de los pueblos, donde quiera que estén, que no manden sus hijos a la escuela, en apoyo a esas luchas, en apoyo a las luchas de los estudiantes, en apoyo a las luchas comunales. Nosotros estamos dando unas luchas en Puerto Rico comunales, del que aquí está el compañero Wilson que da luchas de antena. Estamos trabajando, tratando de salvar las costas, estamos haciendo muchas luchas. Y cada uno de ustedes en ese sector, en esa ideología, en esa forma de pensar, en su lucha propia, en donde quiera que usted se encuentre, tienen que dar esa lucha, pero siempre teniendo en cuenta que lo estamos haciendo para que el pueblo sea el dueño de las escuelas, para que el pueblo sea el dueño del poder, conjuntamente con los estudiantes, conjuntamente con los profesores, todo, pero que el pueblo tenga el último que decir en todo esto, porque nosotros somos maestros en función a los padres, y nosotros somos maestros en función a educar a sus hijos, y educamos a sus hijos para que entiendan que ellos van a ser padres también, que ellos también deben dominar esas escuelas y deben decir qué se debe enseñar en esa escuela. Se debe decir cómo preparar a los estudiantes universitarios, que en vez de meterle en la mente de que tienen que ser contadores, que tienen que ser secretarias, que sean empresarios. Vamos en la Universidad de Puerto Rico a enseñarle a nuestros estudiantes que sean empresarios, que hagan industria, que se preparan en eso, no que sean contador de la empresa, sino que sean dueños de la empresa.
visto morir. Puede comprar, puede comprar. Está bonita. Verde luz de monte y mar, isla virgen de encontrar. Si me ausento de tus playas rumorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormirme en tus riberas, la mía flor cautiva, para ti quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener. Verde luz de monte y mar, isla virgen del Ural. Si me ausento de tus playas rumorosas, si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormirme en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener libre tu suelo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener. Verde luz de monte y ¡Bravo!